El Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señorías, podemos hablar de emergencia social, de urgencia de ayudas, de pobreza energética, de desahucios, de sobreendeudamiento, de niños que no están cubriendo sus necesidades nutricionales, de familias que no llegan a fin de mes, de hogares que no pueden pagar la energía o el gas en los que pasan frío, de todas aquellas personas que están bajo el umbral de la pobreza, recordemos 300.000, de los cuales 87.000 son jóvenes, de personas sin techo, de personas sin empleo, quiero recordar 90.000 parados, de los cuales la mitad no percibe ninguna prestación y de los cuales también la mitad aproximadamente son jóvenes, de jóvenes que no pueden estudiar porque las becas son insuficientes, de jóvenes que tienen que irse de España a buscarse la vida, de quienes no pueden emanciparse por trabajos precarios, de personas que no se sabe si accederán a la justicia porque no tienen medios por sí mismos con el recorte que se ha hecho a la justicia gratuita, de todos los perceptores de servicios sociales del territorio que no se sabe si percibirán. Y estaríamos hablando de la situación actual. Podemos hablar y hablaremos del cine Elíseos, una joya maravillosa que desde luego compartimos totalmente y por eso hemos presentado esta enmienda. Pero no podemos obviar la realidad que tenemos ahí fuera. De lo que yo les he hablado es de la calle, de la realidad social, de la gente, de muchas personas. Porque está muy bien venir aquí a pedir ciertas cosas, pero lo que no dicen ustedes es quién paga esto. Claro, ¿esto quién lo paga? El gobierno. ¿El gobierno? ¿Quién es el gobierno? Es dinero público, es dinero de todos, de todas las personas que están aquí y fuera de aquí, de las de la calle también. ¿Les hemos preguntado lo que piensan? ¿Ustedes no creen que hay otras prioridades más importantes que destinar el dinero a eso? No, es que no decimos quién tiene que destinar el dinero, pero ¿alguien lo destinará? ¿O no será dinero público lo que se destine ahí, sea de compra o sea de alquiler? ¿Será o no será dinero público que se destine ahí, por tanto, de todas las personas que se detraerá de otras cosas para destinarlo ahí? Ahora, si lo paga Almodóvar, perfecto. Pero que yo sepa no hay ninguna propuesta en este sentido. Que quede claro que nosotros queremos que se preserve y se proteja el bien del cine Elíseos. Que quede muy claro, y por eso lo plasmamos en nuestra enmienda, que las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a velar por el efectivo cumplimiento de la legislación en cuanto a la protección y conservación del cine Elíseos como un bien catalogado que es. Y que quede claro también que lo que queremos que estas Cortes es que manifiesten su deseo de que, preferentemente, sea de acceso público, para que todas las personas puedan y podamos disfrutar de la belleza de ese cine. Ojalá pueda mantenerse tal cual, ojalá pudiese incluso seguir teniendo un fin cinematográfico, ojalá. Ustedes saben que para cine actual es imposible, porque para el cine actual tendrían que tirar paredes, retranquear el escenario, con lo cual lo estaríamos cargando el bien nosotros mismos. O sea, que entiendo que esa no es la propuesta. ¿Que haya una filmoteca de Aragón? Me parece perfecto, donde sea. Porque si desde luego se lo hacen allí tampoco va a poder ser para cine actual. Y si la propuesta es que sea allí la filmoteca, ¿quién lo paga? Vuelvo a decir, ¿quién lo paga? ¿Quién paga el alquiler o la compra de esa filmoteca? Es que traigan aquí, vamos a hablar de una propuesta concreta y se diga quién lo va a pagar, porque enmiendas a los presupuestos del Gobierno de Aragón para el 2016, ni ustedes no han hecho ninguna para que haya partida económica para este fin. Nosotros tampoco, porque creemos que hay otras prioridades. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, estamos hablando de pedir algo pero sin dinero. Pues no engañemos al personal, porque al final vamos a confundir a estas personas que están aquí, a las que saludo, y a todas las demás también, pidiendo algo que en realidad no se va a hacer. Si no se va a hacer, pues no digamos que pedimos algo, porque vamos a pedir otra cosa. La comunidad autónoma está intervenida. Se embargan los ingresos de Aragón. 15 días da el ministro Montoro a las comunidades autónomas para aplicar ajustes, pero da igual. Nosotros, oye, que lo pague quien lo pague, que lo pagamos todos, porque es dinero público, y que se preserve el Cinema Elíseos con la finalidad cinematográfica para la que fue creado. A nosotros nos da tanta pena como a ustedes, no crean que menos, ni mucho menos. Y desde luego nos encontrarán enfrente en cualquier proyecto que se haga que no preserve y proteja con exquisito cuidado el bien
del Cinema Elíseos. Eso vaya por delante. Y también queremos manifestar nuestro deseo, indudablemente, de que sea también de acceso público, y esperamos contar con el apoyo de todos. Sería un buen gesto de estas Cortes de Aragón hacia afuera y siendo reales y siendo, yo creo que, responsables con la gestión de los recursos y con la realidad. No jugar a confundir. Gracias.